Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es su espacio en Prospectiva, un espacio de opinión, de análisis, de controversia, con temas importantes, temas de actualidad. Hoy es viernes 26 de febrero, se acaba el mes más corto del año y empezamos el tercer mes del año. Esto va corriendo el 2021 con temas muy importantes, noticias de interés general. Y estamos aquí nuevamente con invitados especiales, análisis, opinión. Agradecemos a todos nuestros seguidores quienes se contactan a esta hora por nuestro fanpage en Facebook, CTVM, en nuestra página oficial www.ctvm y también quienes nos siguen a través de YouTube. Conectados a esta hora se encuentran varios amigos. Sandra Centeno ya se conectan, se empiezan a conectar los diferentes amigos seguidores de CTVM. Hoy un tema muy importante, una decisión jurídica con relación al tema de fertilizantes colombianos. Ha sido un tema que le hemos venido haciendo seguimiento y en el día de ayer el Tribunal de Santander, a través de una acción de tutela, falló para que en el término de un mes el gobernador Mauricio Aguilar entre a liquidar fertilizantes colombianos. Muy buenas noches, doctor Carlos Iván Miranda. Bienvenido a este importante panel de opinión y de análisis. Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los seguidores de CTVM y de su programa En Perspectiva, Carlos. ¿Qué opinión le merece usted este fallo de tutela, que fue una vía que venía adoptando un trabajador de fertilizantes, primero por un tema de salud? Sí, recordemos que este fallo fue negativo para él, pero nuevamente instauró la tutela y falló en el día de ayer a favor del señor Manuel Alarcón, a quien invitamos. No pudimos tener contacto con él. La idea era poder escucharlo, que nos contara si este fallo llenaba las expectativas que él estaba o las pretensiones que tenía con la tutela, y también escuchar a otros sectores importantes de sindicatos en esta importante empresa barranqueña que le ha dado mucho al país y que hoy se encuentra en una situación bastante deplorable. Carlos, mi impresión, lamentable que hayamos dejado que Fertilizantes de Colombia llegara hasta estas instancias, pero en realidad era necesario, ¿no? Este proceso de liquidación creo que tiene alrededor de 8 años, proceso de reestructuración, de reorganización administrativa, que se inició de esa forma inicialmente, para que una vez se llegase a un acuerdo con los acreedores, se le pudiera dar viabilidad a una empresa, a un negocio, a un modelo de negocio que es 100% viable, 100% rentable, y que tiene, yo le quiero contar, Carlos, que Fertilizantes tiene vendido toda su producción 2 años hacia el futuro. Entonces, ¿cómo creer, cómo esperar, cómo pensar que una empresa viable 100% como modelo de negocios, rentable 100%, que tiene su producción vendida, si estuviese productiva, 2 años en el futuro, llega a este momento tan deplorable y a un final tan triste, ¿ya? Donde los jueces de la República, en este caso los magistrados del Tribunal Superior de Santander, le dan la orden al gobernador, a la asamblea departamental, que nombren un liquidador para que inicie de forma inmediata el proceso de liquidación de Fertilizantes. Les recordemos que cuando Fertilizantes entró en este proceso de reestructuración, reorganización administrativa, acuerdo con sus acreedores, era para lograr salvar la empresa. Ese era el objetivo de haber entrado en esta ley de reestructuración, reorganización
hacer un acuerdo entre todos para que todos unidos, sindicato, acreedores, gobernación, todos los accionistas de la empresa pudieran, teniendo en cuenta un modelo exitoso de negocios, pudieran salvar la empresa. Pero hablaba yo con uno de los gerentes de estos últimos años de fertilizantes y yo le preguntaba, doctor, ¿y desde cuándo Fertilizantes empezó a incumplir ese acuerdo de reestructuración o esa reorganización cuando entró en ley de reestructuración o de reorganización? Y me decía él, doctor Carlos Iván, una vez se firmó el acuerdo de reestructuración y se llegó al acuerdo con los acreedores para salvar la empresa, inmediatamente al otro día empezó Fertilizantes a incumplir ese acuerdo. Es decir, lo que lleva ese acuerdo de reestructuración, de reorganización, en trámite es el mismo tiempo que lleva de incumplimiento, ¿ya? Es decir, esta empresa, debido, en mi opinión, a la mezquindad de todos los que giran en torno a Fertilizantes, con todo respeto hacia el sindicato, incluyo en esa mezquindad al sindicato, no se pudieron poner de acuerdo, no encontraron una fórmula para salvar una empresa, y no solamente una empresa, un modelo de negocios que es 100% exitoso. Entonces, en mi opinión, Fertilizantes debió haberse liquidado muchos años atrás. Si Fertilizantes se hubiera liquidado muchos años atrás, se hubiera cerrado esa válvula que si continuó desangrando a Fertilizantes. Recordemos que 4 o 5 años atrás hubo una venta de predios de Fertilizantes. Los activos más valiosos que tenía Fertilizantes dentro de su patrimonio eran sus predios, su inmueble, sus inmuebles que tenía, pues, donde funcionaba la empresa y sus alrededores. Y eso fue vendido en los últimos 4 o 5 años. Fue vendido. Y la plata se la robaron. Recordemos también se que perdió, se la robaron. O sea, Carlos, permítame, que para lo único que ha servido este proceso, o para lo único que sirvió este proceso de reestructuración administrativa, de reorganización, de acuerdo con los acreedores de Fertilizantes, no fue para salvarla, fue para rematarla. O sea, para terminar de robarse Fertilizantes, terminar de destruirla. Si Fertilizantes se hubiera liquidado años atrás, por lo menos al año de estar en cumplimiento con el acuerdo de reestructuración y el acuerdo que hizo con los acreedores, se hubiera evitado que se siguiera perdiendo la plata y se siguieran robando los recursos y el patrimonio de Fertilizantes, como ocurrió con los inmuebles, con los predios que la empresa en los últimos 5 años vendió, y que la plata se la robaron. Esa plata se perdió, hasta donde tenemos entendido, estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. Nosotros ya interpusimos un derecho de petición ante la actual gerencia de Fertilizantes, porque nosotros nos propusimos hacer una investigación muy exhaustiva con relación al tema de Fertilizantes, y tenemos información de las fuentes que una modalidad de robo por el cual se perdió esos dineros que reposaban en una cuenta de Fertilizantes, lo que quedó, lo que dejaron, producto de la venta de esos bienes inmuebles, la forma o el mecanismo o el modus operandi que hicieron para desfalcar esos recursos fue a través de acuerdos con los trabajadores, acuerdos laborales ante el Ministerio, la Oficina de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la Oficina Legal del Ministerio de Trabajo aquí en Barranca Bermeja. Se hicieron acuerdos laborales para pagarle, algo así como lo que pasó en Focopuertos, si usted recuerda bien, se hicieron acuerdos laborales para sobrevalorados, sobredimensionados, para legalizar el gasto de esos más de 40 mil millones de pesos que estaban en una cuenta de Fertilizantes, producto de la venta de los bienes inmuebles. Bueno, en esto hay mucho por contar, hay muchas cosas que desconocemos desde acá, desde los medios de comunicación. Y por eso también hemos querido invitar a los actores más importantes de lo que ha pasado en Fertilizantes. Nos acompaña en Bogotá el abogado Luis Alberto Arias, y en Barranca Bermeja nos acompaña Edinson Loaiza. Edinson, muy buenas noches, bienvenido a CTVM. Luis Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo me le va? Hombre, muy bien. Analizando toda esta situación que se ha presentado en Fertilizantes Colombiano S.A. Saludarlo desde Barranca Bermeja. Hoy ha estado fuerte la temperatura, como siempre. Pero, doctor Luis Alberto, usted desde su interpretación jurídica, ¿cómo recibe usted este fallo del Tribunal de Santander del magistrado ponente Iván Mauricio Mendoza Saavedra el día 24 de febrero? Buenas noches, Carlos. La verdad, pues, le cuento, la señal se escucha un poco interrumpida. No sé si ustedes me escuchan allá bien. Sí, le escuchamos. Adelante. Bueno, listo. Primero que todo, pues, las decisiones judiciales, así uno no las comparta, pues, las tiene que acatar, sí, pero la verdad, pues, haciendo el análisis del fallo de tutela, pues, se acata, pero no se comparte por cuanto, pues, los trabajadores afiliados a Intraenquigas, pues, están en las mismas condiciones del señor Manuel Alarcón, pues, que fue el que presentó la tutela. Intraenquigas, pues, que aglomera más de 50 trabajadores, se hizo parte dentro del proceso, y desafortunadamente, pues, los efectos, o sea, se debían extender los efectos a los trabajadores de Intraenquigas, y la posición del juez constitucional fue que simplemente los efectos amparaban los derechos fundamentales de este trabajador que presentó la acción de tutela, ¿sí? Pero independiente de eso, lo más delicado del tema y del análisis que venimos haciendo es, el juez de tutela, pues, entra a dar una orden que modifica el fallo de primera instancia, que fue que en el fallo de primera instancia el juez conminó a que la asamblea departamental se pronunciara, ¿sí?, si le concedía o no le concedía las facultades al gobernador de Santander para liquidar a la empresa, ¿sí? Pero en el fallo de segunda instancia, pues, el juez constitucional va más allá, ¿sí? Y violando, digamos, la ley especial que existe para este tipo de procesos, pues, le da la facultad, ¿sí?, le da la facultad al gobernador de Santander, ¿sí?, para que dentro del término de un mes proceda con el proceso de apertura y liquidación de la compañía, ¿sí? Y entonces aquí pasa de lado la asamblea departamental. De todas maneras, pues, es un fallo que estamos analizando a ver qué acciones vamos a continuar acá. Pues se puede presentar ante la Corte Constitucional, ¿sí?, solicitar la revisión de este fallo de tutela. Pues también hay una interpretación, pues, ya que el efecto de este fallo de tutela fue solamente para este trabajador, pues también a través de esta tutela, pues, los trabajadores podrían recurrir a presentar cada uno de forma individual o grupal, pues, teniendo en cuenta pues, esta decisión, pues, una acción de tutela para que se les garantice también su derecho fundamental al mínimo vital, entre otros derechos fundamentales que se encuentran en estos momentos vulnerados. De todas maneras, digamos, el problema de fondo de la tutela es la orden de liquidar a la compañía, donde es lo delicado y lo trascendental de esta decisión, que es lo que se debe entrar a analizar. Pues debemos recordar que el actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, cuando estuvo en campaña, le comprometió a los barranqueños, ¿sí?, que Fertilizantes la reactivaría, y con esa promesa de campaña se hizo elegir gobernador de Santander. Pero lo extraño que uno encuentra es que en la primera junta que hacen en el año 2020, lo que se propone es liquidar la empresa. Pues así consta en el acta celebrada el 22 de julio del año pasado, acta de junta de accionistas, ¿sí? Entonces, pues, uno ve que las intenciones del gobernador y, pues, los argumentos que uno escucha y que se dicen era que el gobernador Didier Tavera, pues, dejó en un estado deplorable a la empresa. Entonces aquí sí es importante, digamos, que se invite al gerente y representante de la compañía que venga a explicar
realmente cuál es la situación de fertilizantes, ¿sí? Por cuanto aquí, pues ustedes son conocedores y ustedes, al igual que yo, estamos pendientes de que nos den una respuesta a un derecho de petición, ¿sí? que trata sobre el activo principal, que fue una venta de una serie de inmuebles que están alrededor de los 63 mil millones de pesos, y se esperaba que con esa venta de esos bienes inmuebles, ¿sí? La empresa saliera a flote y pudiera recuperarse, pero lo que se puede analizar y del contexto que hay y de lo que conocemos actualmente es que realmente los pagos se incumplieron y no sabemos en manos de quién están los lotes hoy y cuáles son los recursos que realmente están debiendo. Entonces sí esperamos de la administración de fertilizantes pues que nos brinden esta información. De todas maneras, pues hay otros derechos de peticiones que estamos pendientes de que nos den respuesta. De todas maneras, los trabajadores pues ya hoy tuvieron una reunión y están haciendo el análisis cuál va a ser la posición de ellos pues ante este nuevo evento, ¿sí? Y esperando también que se pronuncie pues la Asamblea de Santander, por cuanto aquí hay una responsabilidad política, económica, social, no solamente con los trabajadores de Ferticol, sino con Barranca Bermeja. Muchas gracias, Carlos. Doctor Arias, muchísimas gracias. No sé si ya nos acompaña Edinson Loaiza, aún no se conecta, pero bueno, escuchando el análisis de el abogado Luis Alberto Arias Martínez, aquí no se ha planteado una solución definitiva a la situación de los trabajadores de fertilizante en esta tutela. Esta tutela le está reconociendo unos beneficios, unos derechos laborales a un solo trabajador, a quien interpuso la acción de tutela, le está garantizando ese mínimo vital. Lo que se podría dar aquí es prácticamente una tutelatón por parte de los demás trabajadores, que no sé qué números son en estos momentos y que están asociados en 2 sindicatos. Entonces aquí se abriría la puerta, doctor Miranda, para que los demás trabajadores entren a reclamar por vía tutela derecho de igualdad con el doctor Manuel, con el trabajador Manuel Alarcón, que es quien se gana esta tutela en el Tribunal Administrativo Santander. No lo veo así, Carlos, por una sencilla razón. En el resuelve de la tutela yo no la he leído en su integralidad porque recientemente tuve acceso a ella gracias a usted, pero ahí en lo que ordena el juez de tutela es claro cuando dice que hace responsable del nombramiento del gerente liquidador al gobernador, a la asamblea, y les ordena también garantizar, asegurar los recursos para que se dé cumplimiento a todas las creencias de orden laboral y prestacional, todas las deudas y pasivos que tienen laborales en cabeza de los trabajadores. Entonces digamos que el alcance para mí de la tutela, de esa tutela, que a pesar de que tiene un alcance individual, le ordena al gerente liquidador a través del gobernador de la asamblea que asegure los recursos para dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter laboral. Entonces no creo que sea necesario que se inicie una tutelatón o algo por este estilo. Recordemos que es una orden judicial, ¿no? Lo que me causa curiosidad del tema, lo que me inquieta, lo que me llamó la atención de la declaración del doctor Arias desde Bogotá, a quien le agradecemos por sus importantes palabras, y tiene mucha razón cuando él dice, si se vendieron unos predios por un valor de alrededor de 63 mil millones de pesos, ¿cuál fue la decisión? ¿Por qué se tomó esa decisión de vender esos predios? Es una venta reciente, ¿no? Hace aproximadamente 5 años. 5 o 4 años. Y muy seguramente esa decisión se tomó para poder salvar la empresa, para poder darle liquidez a la empresa, darle un oxígeno, un aire a la empresa y poder salvarla. Si se tomó esa decisión con esa intención, ¿por qué no ocurrió lo propio? ¿Por qué no lograron darle un oxígeno, un aire a la empresa?
por qué no pudieron salvar la empresa y por qué, por el contrario, las acreencias se incrementaron. Y no solamente eso, hasta donde tengo entendido, Fertilizantes tenían una planta funcionando, ¿ya? Ecopetrol aún le suministraba gas. Creo que hicieron un convenio con una empresa que trajo una planta de producción de energía eléctrica que funcionaba con gas, ¿ya? Y se intentó no solamente que esa única planta, esa única infraestructura industrial que estaba funcionando precariamente, se mantuviera funcionando y se mejorara, sino que se encendieran otras maquinarias que estaban dentro de Fertilizantes. Y resultó que se dio que esos 63.000 millones de pesos no sirvieron para eso. Por el contrario, Ecopetrol les cortó el suministro de gas. El convenio que se hizo con la empresa productora de energía que trajo su máquina para transformar gas en energía eléctrica fracasó. No le cumplieron a esa empresa, no pudieron seguir produciendo energía. Como consecuencia de eso, Ecopetrol les cortó el suministro de gas, y fuera de eso, la única planta que estaba funcionando en Fertilizantes, que era para producir, creo que no recuerdo qué producto, se apagó. Es decir, llegaron 63.000 millones de pesos de la venta de predios, y Ecopetrol y Fertilizantes no solamente no pudo reiniciar sus operaciones, fortalecerlas, sino que por el contrario se terminó por completo el funcionamiento de Fertilizantes. Llegó a cero, se apagó todo, o sea, Fertilizantes es un edificio viejo con una estructura industrial de unos hierros oxidados que todos están apagados y en no funcionamiento. La pregunta es, ¿qué se hicieron esos 63.000 millones de pesos? Es imposible que hayan entrado líquidos al patrimonio de la empresa, a los estados financieros de la empresa, a las cuentas bancarias de la empresa, 63.000 millones de pesos, y Fertilizantes, por el contrario, se apagó, se acabó, se terminó. Tengo entendido que Fertilizantes lleva 2 años o 3 años sin que su gerencia y sin que su estructura administrativa y financiera presente estados financieros. ¿Cómo se puede entender que una entidad que está en reestructuración, que está intervenida por la Super, lleve 2 años sin presentar estados financieros? Y teniendo en cuenta que hace 4 años ingresaron a sus arcas, a sus cuentas, 63.000 millones de pesos. Algo muy grave ocurrió en Fertilizantes. Y sobre ese particular, pues, no sé si ya está ahí en el panel nuestro invitado Edinson Loaiza. Muy buenas noches, Edinson. Aló. Muy buenas noches, Edinson. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido a En Prospectiva. Queremos escucharle, Edinson, ¿cuál es la impresión que luego de conocer el fallo reciben ustedes y cuál es el análisis que hacen a este fallo emitido por el Tribunal de Santander el día 24 de febrero? Bueno, Carlos, sí, muchas gracias. Primero agradecerte la invitación a este magnífico programa. Queremos comunicarle a la comunidad de Barranca Bermeja que efectivamente el fallo emitido por el Tribunal Superior de Bucaramanga, nosotros lo respetamos, pero no lo compartimos, porque creemos que fue un fallo amañado, fue un fallo arbitrario a todos los principios del derecho, sobre todo cuando no era el mecanismo idóneo a través de la tutela que fuera el juez a fallar o el magistrado la liquidación de la empresa Fertilizante, cuando existen otros mecanismos legales y especiales para hablar de la liquidación de la empresa, como era la Asamblea Departamental como socio controlante, también la Gobernación de Santander, de la segunda empresa más importante de Barranca Bermeja.
Por eso nosotros rechazamos el fallo, pero lo respetamos y somos del criterio de que en Colombia todo es posible. Desafortunadamente quieren desaparecer la empresa, liquidar a sus trabajadores para mañana abrirla con una nueva razón social, y eso lo venía manifestando el doctor Richard Aguilar en sus declaraciones a los medios de comunicación de crear una Ferticol 0 punto. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con las acreencias? ¿Qué va a pasar con el pago de la seguridad social de todos sus trabajadores? Muy bien, Edison, muchas cosas surgen a partir de este fallo. Yo quería también hacer una precisión con relación al fallo. ¿Cuál es la posición de la Asamblea Departamental y por qué insisten o insistieron por la vía tutela y no por la vía administrativa? Pareciera que hay una estrategia con relación al movimiento de la tutela, pues sabemos que ya se había radicado una primera tutela y había salido fallo negativo. Insisten por esa vía para conseguir la liquidación, apelando a unos derechos fundamentales. Eso es lo que he venido como analizando. No sé usted qué me puede decir al respecto. Sí, compañero Carlos, esta tutela desafortunadamente, vuelvo y lo repito, nació con un principio que era la exterminación o la liquidación de la empresa, y ahí cuando nosotros como sindicato decimos que existen manos oscuras tras el fallo, porque es que la historia, en la primera instancia del tribunal aquí administrativo de Barranca Bermeja, vincularon a la organización sindical, y el día del fallo, en primera instancia, la organización sindical no fue notificada de dicho fallo, y nos vinimos a enterar 6 días después, a través de nuestro apoderado, de nuestro abogado en la ciudad de Bogotá, de que nos desconocieron el debido proceso. Es cuando nuestro abogado, nuestro representante, acude al juzgado de Barranca Bermeja y solicita la impugnación por violación del debido proceso. Entonces, ahí se va a analizar, Carlos, que habían cosas como extrañas, que no querían que esta organización sindical se enterara de lo que se y apostará es a la reactivación de la empresa. Sí, y cuando decimos que también en la segunda instancia, y quiero dejarle claro a la comunidad de Barranca Bermeja, que nosotros fuimos parte vinculante de ese proceso, de esa tutela, y al final el Tribunal Superior de Bucaramanga solamente le reconoce ese derecho al actor, se llama Manuel Alarcón, compañero de la organización sindical Sintraferticol, solamente le reconoce el derecho, y no es como muchos trabajadores están pensando, que es que el derecho se lo van a reconocer a todos los trabajadores de Ferticol. No, señor, es mentira. El fallo fue muy claro, solamente en reconocer el derecho al actor, que es el delante, que se llama Manuel Alarcón. Entonces, por eso nosotros decimos, y vuelvo y lo repito, y soy fehaciente en eso, de que decimos que fue un fallo amañado, un fallo arbitrario, y fuera de eso obvian o dejan a un lado a la asamblea departamental, que es en sí la responsable que diga si sí o no la liquidación de Ferticol, no directamente a la gobernación, como lo hizo el magistrado de la sala del Tribunal Superior, que notifica eso a la gobernación de Santander y le da un mes para que empiece la apertura de la liquidación de la segunda empresa más importante de Barranca Bermeja. Muchas gracias, Edison. Doctor Arias, hemos escuchado la posición de aquí de nuestro panelista, el doctor Iván Miranda, con relación a la venta de esos activos que suman alrededor de 63.000 millones de pesos. Siempre que escucha uno las posiciones de los administradores, le echan la culpa al anterior, y esa ha sido la situación de fertilizantes durante muchos años. ¿Cómo se ha justificado el robo, el desmantelamiento de esta factoría
que se la han venido comiendo a pedazos como cuando las ratas se comen el queso. Este queso, que se llama fertilizantes, se lo ha comido la clase política del departamento de Santander, específicamente de Bucaramanga, que quienes son los que terminan poniendo los gerentes y los administradores de fertilizantes, y con engaños en cada campaña vienen a prometer lo habido y por haber, decía alguien por ahí, vienen a prometer hasta el sexo de los ángeles y convencen a los sindicatos y los terminan involucrando, pero en últimas hay responsabilidad política detrás del queso de fertilizantes que se lo han venido comiendo, como decía anteriormente, a pedazos, y que ya no queda nada de ese queso. Doctor Alberto Arias. Sí, señor, lo escucho, Carlos. Sí, vea, realmente hay una serie, no solamente responsabilidades políticas, sino responsabilidades de los propios administradores. Aquí responsabilidades políticas, económicas, pero hay unas responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales, que al analizar, acá tengo una serie, vea, aquí tengo una serie de documentos, ¿sí?, emitidos por la misma Contraloría, por la Contraloría Departamental, perdón, por la Contraloría General del Departamento de Santander, y estamos haciéndole todo ese análisis, digamos, a todos los hallazgos y a todas las irregularidades que se han encontrado a través de los procesos auditores, pero realmente uno encuentra que pues esos procesos de auditoría realmente van a unos hallazgos administrativos, por ahí unos hallazgos disciplinarios, y en algunos casos por ahí tocan el tema unos hallazgos penales, pero en el fondo pues a pesar de todo este derroche de los recursos públicos del departamento de Santander, sí, que materializado en fertilizantes, uno encuentra de que pues al momento no hay ninguna persona ni sancionada ni destituida, no hay nada realmente, no hay un responsable fiscal, a pesar de que se dice que la junta directiva de la empresa, de la asamblea, son responsables por omisiones. Aquí hay una serie, digamos, de responsabilidades de los administradores, y realmente la administración es una sola. Pues un alto funcionario de la empresa en el día de ayer, pues a raíz de una publicación que hice en la red social Facebook, pues expresaba y señalaba de que él era el responsable de esta hecatombe, ¿sí?, en fertilizantes, realmente era el anterior gobernador de Santander, Didier Tavera. Lo que a uno le extraña es que en plena campaña el actual gobernador le prometió a los barranqueños que Fertilizantes Colombiana S.A. se reactivaría, pero lo que uno encuentra es que después dice que el anterior gobernador pues es responsable de todos los problemas que hay. Y algo que me causó mucha curiosidad, y pues que le había manifestado ya al presidente del sindicato, le dije, pues hay que tener mucho cuidado por cuanto pues hay un inversionista que hizo algunas intervenciones que se podría quedar con la empresa, y eso es lo que nos manifiesta este alto funcionario de la compañía, donde dice la empresa Santa María pues está detrás del lote donde funciona la empresa, ¿sí? Ese lote, pues aquí tengo el informe de la Asamblea de Accionistas, donde dice que este lote está alrededor de los 56.600 millones de pesos. Entonces, pues uno no sabe qué es lo que va a terminar pasando aquí con la empresa. De todas maneras, pues estamos atentos a las solicitudes que le hicimos a la empresa y de las respuestas que nos deben brindar, por cuanto aquí se le debe salvaguardar los intereses patrimoniales, laborales, a toda esta clase de trabajadores que llevan más de 4 años esperando que les paguen sus emolumentos salariales, y sobre todo todos estos derechos a pensión. Doctor Arias, yo le quiero hacer una pregunta. ¿En qué año se conoció la venta de esos bienes inmuebles por valor de 63.000 millones de pesos
que ingresaron a las cuentas bancarias de fertilizantes. ¿En qué año se realizaron esas compraventas? Esas compraventas vienen alrededor de los años como 2014, 2015, ¿sí? Estamos esperando pues la información de parte de la empresa que nos diga realmente en detalle cuándo se hicieron los avalúos, en qué momento se suscribieron los negocios, cuáles fueron las cláusulas, cuáles fueron los pagos efectuados y si realmente cumplieron o no cumplieron. Pues estamos ahí a la espera de eso. Entonces pues hasta tanto no llegue la información, pues no entraría, digamos, a hablar un poco más del fondo del tema para ser preciso y no especular. Yo creo que el presidente del sindicato pues conoce un poco más de ese tema. De todas maneras, ahí en los informes de la Contraloría es claro de que los negocios pues se hicieron con algunas irregularidades. Ahí hay unas irregularidades planteadas en los informes auditores. No nos vamos a basar en esos informes, sino en nuestros propios análisis técnicos y económicos y jurídicos para saber cuál es el estado de esas ventas y qué realmente es lo que ha recaudado la empresa. Pues del informe de la Junta de Accionistas se dice que se han recaudado alrededor como unos 24.000 millones de pesos, cuando los diferentes bienes, están tasados alrededor de 63.000 millones de pesos. ¿Sí? Todos estos bienes, digamos, están... ¿Aló? Sí, continúe. Sí, bueno, todos estos bienes están tasados alrededor de 70.000 millones de pesos. Aquí hay un lote, digamos, que dicen que es un lote para pensionados por 7.250 millones de pesos. De todas maneras, pues esperamos que el doctor Bedoya, pues, quien es la persona que ha encomendado la gerencia general de Ferticol, pues nos suministre la información. Pues consideramos que esta información, por ser de años atrás, pues debería estar ahí ya consolidada, clara, precisa, ¿sí? Para que no hubiese sido suministrado. Y creo que ustedes están en la misma posición en que yo estoy, pues esperando la documentación para hacer los respectivos análisis, ¿sí? Porque esto no puede quedar en una simple liquidación. Hay que saber realmente qué pasó con los recursos de la compañía, y aquí seguiría acompañando a el sindicato Sintrenquigas y a todos sus trabajadores afiliados en toda esta reclamación que se requiere. De todas maneras es importante pues tener en cuenta de que aquí deben haber unos responsables y se está analizando también la viabilidad de que los trabajadores se constituyan en víctimas, digamos, de todo este detrimento patrimonial que se ha venido presentando en la empresa. Pues cuando ustedes mismos lo han manifestado, se han presentado daños, hurtos, y aquí ninguno responde. Entonces ahí uno pregunta, ¿y dónde estaban las pólizas que respaldaban todos estos bienes? ¿Reclamaron, no reclamaron? ¿Dónde está? O sea, ¿se amparaban estos bienes? Pues esperemos, digamos, a ver más adelante qué información obtenemos y estaremos brindando esa información a la comunidad, porque pues este es un patrimonio, repito, no solamente de los trabajadores, sino de Barranca Bermeja, una empresa con más de 56 años de existencia. En menos de 14 años la acabaron realmente. Gracias, doctor Arias. La empresa lleva 17 años en reestructuración. Acabo de leer con precisión, en el 2003 entró en ley 550, que era la ley de reorganización y reestructuración administrativa. Hacia el 2014 al 2015, es que no se necesita ser experto para darse cuenta la montaña, el bulto grave de lo que está pasando, de lo que pasó, porque ya pasó con fertilizantes. En el 2014-2015 venden predios, ingresan aproximadamente 63.000 millones de pesos a las arcas de fertilizantes. En ese momento, cuando se vendieron los predios, habían 2 plantas funcionando a media marcha, 2 plantas. Y se suponía que esa venta de ese dinero que ingresó de esa venta, de esos 63.000 millones de pesos, era para fortalecer esas 2 plantas que estaban funcionando y encender una y otra más, 2 más. Y resulta que mire lo que dice
el documento de tutela. Sin embargo, se dice que desde el 27 de febrero del 2017, es decir, 3 años atrás, las plantas de producción industrial de Ferticol están detenidas por encontrarse en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, además de ser objeto de vandalismo, desvalijadas por parte de la comunidad. Es decir, 2 años después de que se vendieron los predios, ingresaron 63 mil millones de pesos. Habían 2 plantas funcionando en el momento, así fuera a media marcha. 2 años después, las apagan y las dejan en el abandono total, producto del vandalismo. Y 3 años después, al día de hoy, ordenan la liquidación de fertilizantes. ¿Qué pasó con esos 63 mil millones de pesos? Si vendieron esos bienes tan importantes que eran de Ferticol y que en ese momento estaban prendidas 2 plantas, ¿en qué se lo gastaron si no fue para fortalecer el funcionamiento y el negocio de fertilizantes, fortalecer su infraestructura para poder continuar en el negocio? 63 mil millones de pesos, ¿en qué se lo gastaron? Se lo robaron. Buena pregunta, Edison Loaiza, usted que ha estado allá muy cerca de la situación de los lotes, cuéntenos un poco lo que usted conoce, qué pasó con esos dineros que se obtuvieron por la venta de estos predios, por qué la empresa de un momento a otro entró en ese abandono total, qué les deben a ustedes. Tengo entendido que les deben salarios desde hace unos 3 años, les deben seguridad social. Cuéntenos un poco acerca de esa situación que padecen los trabajadores de fertilizantes. Bueno, compañero Carlos, sí, efectivamente Fertilizantes Colombianos, desde la llegada del doctor Juan Carlos después, al día de hoy ordenan la liquidación de fertilizantes. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Compañero Carlos, sí, efectivamente, con la llegada en el año 2014-2013 del doctor Juan Carlos Sierra a la gerencia de Ferticol, fue el único gerente que contó con el aval del Comité de Vigilancia y de la Junta Directiva de la empresa para captar unos recursos que eran, digamos, los terrenos improductivos, y tuvo la autorización para venderlos. Esta organización sindical siempre denunció ante los entes de control el por qué se estaban vendiendo unos terrenos, y se estaban vendiendo unos terrenos prácticamente sin cláusulas de pago. Por ejemplo, se vendió un terreno por valor de 18 mil millones de pesos que solamente decía Pepito a Juanito, pero no decía los valores ni las cláusulas de compromiso de dicho contrato. Eso nosotros en su debido momento lo denunciamos ante los entes de control, ante las IAS, pero nunca pasó nada, y desafortunadamente ahí está prácticamente, como decía el hecatombe de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A., porque la llevaron paulatinamente la fueron llevando hasta llegar hasta donde tuvo que haber llegado. Con la salida del doctor Juan Carlos Sierra, a raíz de unas denuncias que esta organización sindical hizo, y por eso el doctor Juan Carlos Sierra ante los medios de comunicación menoscaba el buen nombre de la organización sindical, porque no somos de su afilia, por las denuncias que le hicimos. Entonces sale medios de comunicación a hablar de que unos recursos de una demanda de la organización sindical de Sintranquigas. Quiero ser claro con la comunidad de Barranca Bermeja que esta organización sindical en ningún momento dio directrices a sus trabajadores para que demandaran a la empresa, porque las demandas eran de carácter individual y de carácter personal. Pero el doctor Juan Carlos sale a los medios de comunicación a decir que fue que la organización sindical prácticamente convocó a sus trabajadores para que demandaran a la empresa, y desafortunadamente no le dice la verdad completa a la comunidad de Barranca Bermeja. Es que no solamente son trabajadores afiliados a nuestra organización sindical, sino también de la otra organización sindical que también demandaron a la empresa por la necesidad, por el hambre, porque ya ahora el 26 de febrero cumplimos 4 años sin el pago de salario, sin el pago de la seguridad social de los trabajadores. Entonces, hoy es 26 de febrero. Hoy, sí, Carlos, cumplimos 4 años de la parálisis de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A., 4 años prácticamente sin el pago de la seguridad social, 4 años. Estamos celebrando los 4 años, ¿no, Carlos?
Y aquí el doctor Richard Aguilar y aquí el doctor Juan Carlos Sierra se ufanan saliendo a los medios de comunicación a decir que cuando ellos estuvieron fertilizantes fue una panacea. Y tenemos como demostrarle que cuando el doctor Juan Carlos Sierra estuvo en la gerencia de Ferticol, solamente pagó 2 meses la seguridad social de todos sus trabajadores. Entonces, la pregunta es, ¿qué hicieron con los recursos de la venta de los terrenos? ¿Qué hicieron con los recursos de la venta de la producción de Ferticol? Cuando la empresa tenía un promedio de venta de 2.000 a 3.000 millones de pesos en su parte de producción. Y nunca tuvimos eco ante los entes de control. Y por eso en esta organización sindical, en un cabildo abierto que se hizo en el Club Infantas de Barranca Bermeja, fuimos claros con los entes de control y le decíamos que eran también responsables por omisión o por negligencia, porque nunca hicieron nada, y lo manifestaba el doctor Arias. O sea, siempre los fallos o los hallazgos por parte de la Contraloría son administrativos, y no hemos visto todavía el primer fallo que diga que sí, que efectivamente hay algún responsable. Y aquí en la última auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se demostró, y lo dice el informe, que sí, ante una denuncia que esta organización sindical hizo en el año 2016, cuando dijo a los entes de control de que el doctor Juan Carlos Sierra infló la nómina de fertilizantes colombianos en 100 millones de pesos, y van con sus efectivas pruebas, y la Contraloría lo manifiesta en su informe que sí fue cierto, pero ¿qué hace con decirlo? Y nunca hubo fallo en contra del doctor Juan Carlos Sierra. Entonces son perlitas que quedan, y hacerle las preguntas a los entes de control por qué nunca fallaron a favor de los trabajadores o los responsables que paguen por todas esas prácticamente maniobras que hicieron con la empresa fertilizante, y que hoy tienen a los trabajadores de fertilizantes en la necesidad, con el hambre y con las deudas, compañero Carlos. Edison, Carlos, si me permite la palabra un momento. Sí. Carlos, Sí. qué pena interrumpirlo, pero Sí, digamos sobre la acotación que hacía el presidente del sindicato, es importante tener en cuenta este documento del 3 de octubre de la Contraloría General de Santander, ¿sí?, donde hace un análisis de la variación de la planta de personal cuatrenio 2012, 13, 14 y 15, aquí con datos exactos, no son míos, no me los estoy inventando. Aquí tengo el documento donde consta, ¿sí?, donde consta de que la nómina en el año 2012 fue de 186 trabajadores, en el 2013 182, se redujo, pero en el 2014 da un salto de 264 y en el 2015 de 269. ¿Sí? Aquí también la justificación que presentó en su momento en el año 2019 el gobernador de ese entonces en el proyecto de ordenanza solicitando las facultades para liquidar a Ferticol, pues hablaba del incremento de la nómina, ¿sí?, que conllevó a la crisis de la empresa, y decía que parte de la crisis de la empresa se debía a un aumento de la nómina de empleados cuando se le dieron prerrogativas a trabajadores del otro sindicato, el Sintrafercol, ¿sí? La nómina de un momento a otro pues se incrementó, y tanto así que se cuestiona, digamos, esa actuación del gerente de ese momento en que no podía aumentar la nómina por cuanto la empresa se encontraba en una situación crítica. Sí, inclusive ahí hacen una observación de carácter penal, porque pues eso era una infracción a la norma, pues cuando una empresa se encuentra en proceso de reorganización, pues sus costos los debe mantener al menos o disminuirlo, y aquí en este caso lo que se hizo fue darle unas prerrogativas a una serie de trabajadores que conllevaron, digamos, a que la empresa empeorara, y según entiendo del informe, pues todos esos beneficios fueron para la mayoría de los trabajadores afiliados al sindicato de Citrafercol. Eso es, aclaro, no al sindicato que represento en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, doctor Arias. Edison Loaiza, una pregunta corta. ¿Cuál es el diario vivir de esos trabajadores que llevan 4 años sin recibir salarios? ¿A qué se dedican hoy? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo sobreviven en medio de esta crisis?
¿Cómo les fue en medio de un año de pandemia, en un año de mucha dificultad? Cuéntenos un poco acerca de eso. Carlos, es triste como barranqueño decirlo, ver compañeros profesionales pirateando, porque la mayoría de los trabajadores de fertilizantes, para hacerle una claridad a la comunidad de Barranca Bermeja, de los 92 trabajadores que quedamos, todos prácticamente somos mayores de 50 años, donde no nos dan trabajo en ninguna otra empresa, primero que todo porque somos trabajadores oficiales, y para que nos puedan dar trabajo en otro lugar, tenemos que renunciar a la empresa Fertilizantes Colombianos S.A., porque no podemos tener la modalidad de múltiples afiliaciones al sistema de la seguridad social. Pero vuelvo y repito, es triste ver compañeros profesionales pirateando para poder subsistir, para llevar algo a la casa, para dar de comer a la familia. ¿Fueron ustedes tenidos en cuenta por esas bonificaciones del gobierno, esas listas de esos auxilios por parte del gobierno nacional? Por parte de la gobernación, hace un año nos alcanzaron a entregar, no a todos los trabajadores, pero sí casi a un 50% de trabajadores nos dieron un mercadito por parte de la gobernación de Santander. Un mercadito para 4 años. Un mercadito para 4 años, que eso fuera como el contentillo para todos los trabajadores de fertilizantes colombianos. Edison, yo le quería preguntar algo, y si me está escuchando el doctor Arias también, empiezo a darme cuenta, a evidenciar en qué se gastaron esos 63.000 millones de pesos, entre otras cosas que pudieron haber ocurrido. Una, ya lo dijeron ustedes dos, inflaron la nómina casi en 100 personas, según el informe de la Contraloría que acabó de referenciarnos y leernos textualmente el doctor Arias, violando la ley 150, porque debían mantener su estructura, al menos mantenerla, o si era el caso de disminuirla. Esa es una situación en la cual se pudieron haber, claro, sí, por eso se habla de una incidencia penal de esa acción, ¿ya? Estamos hablando que cualquier entidad pública no puede aumentar su planta administrativa. Yo me imagino que eso sí, casi 100 personas que ingresaron a trabajar lo hicieron por contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, que eso es una nómina paralela. Es una nómina paralela indebida en una entidad que no está en ley 550. Imagínese usted si está en ley 550. Más flagrante la ilegalidad. La empresa estaba en liquidación, ingresó nuevo personal. Casi 100 personas. Entonces, ahí podemos observar, vamos a ver quién resulta siendo el responsable de un acto tan irresponsable que raya en lo criminal. Vamos a seguir investigando. Eso tiene implicaciones pero penales, ¿no? Claro que sí, pero yo le quiero preguntar a Edison Loaiza, y que me escuche el doctor Arias. Hay una acusación entre los últimos gerentes de fertilizantes, la cual consiste, escúchame bien, Edison, en que un gerente acusa al otro de que esa plata que estaba en las arcas, que alrededor de 40 millones de fertilizantes en sus cuentas, producto de la venta de inmuebles, se la robaron, presuntamente, se la malversaron, la dilapidaron a través de una modalidad delictiva y criminal, que fue llamando a ciertos trabajadores y haciendo a través del Ministerio de Trabajo, de la Oficina de Trabajo, acuerdos, conciliaciones, presuntamente conciliaciones, pagándoles a esos trabajadores sumas millonarias a título de indemnización, de compensación, de salario, de prestaciones atrasadas, ¿ya? Y fueron haciendo uno tras otro, hasta que dejaron las cuentas de fertilizantes en cero. Esa es la denuncia puntual que llega a esta veeduría ciudadana y sobre la cual estamos trabajando. Yo le quiero preguntar a Edison y al doctor Arias si han escuchado algo acerca de esta denuncia. Bueno, compañero, a ver, yo le puedo comentar lo siguiente, o sea, este tema tiene mucho de largo como de ancho.
porque es que desde la llegada, vuelvo y repito, del doctor Juan Carlos Sierra, fue el gerente que tuvo la oportunidad a través del Comité de Vigilancia de captar unos recursos de 60.000 millones de pesos. Pero resulta que esos 60.000 millones de pesos en realidad no entraron todos a las arcas de la empresa, porque hubieron terrenos que fueron fiados a largo plazo. De los 40.000 millones de pesos que entraron, el doctor Juan Carlos Sierra pagó como un 50% de algunas acreencias de todos los trabajadores. Pero lo demás, podemos decir que dilapidaron la plata pagando sobrecostos en ferreterías, y esta organización sindical en su debido momento también denunció ante los entes de control lo que venía pasando en Ferticol. Venían prácticamente dando contratos también amañados, venían dando contratos. Fertilizantes se dio el lujo en la época del doctor Juan Carlos Sierra de pagarle a una periodista que estaba inhabilitada por 10 años. La tuvieron en la empresa, y cuando esta organización sindical denunció a esto ante la Procuraduría, la sacaron a la periodista de Fertilizantes Colombianos S.A. y se ganaba 4,5 millones de pesos. Fertilizantes Colombianos, en la época del doctor Juan Carlos Sierra, se dio el lujo de tener a un ingeniero de sonido ganándose 4,5 millones de pesos simple y llanamente para que hiciera una misa mensualmente. Fertilizantes Colombianos se dio el lujo de darle prebendas a ciertos trabajadores de contrato, aumentar la nómina, y como lo decía, lo manifestaba el doctor Arias, en vez de minimizar costos en una empresa en el acuerdo de reestructuración en crisis, lo que hizo fue aumentar costos y aumentó la nómina en 100 millones de pesos, lo cual fue demostrado con acervo probatorio ante los entes de control, y nunca pasó nada. Entonces, ahí es donde nosotros como organización sindical nos preguntamos, y venimos denunciando desde el año 2014, 15, 16 hasta la presente, y nunca hemos visto resultados con las personas que de una u otra forma prácticamente despilfarraron los dineros de Fertilizantes Colombianos S.A. Esta empresa es la segunda empresa más importante del departamento, y también aquí nosotros cuestionábamos a la administración de ese entonces, a todos los gerentes de turno, a todos los gobernantes de turnos ante los entes de control, porque no veíamos la voluntad política de querer hacerle una veeduría a la empresa y a los recursos de la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Edison, doctor Luis Alberto Arias Martínez. Saludo muy especial a Luznelia Acevedo, fiel seguidora de En Prospectiva. Hace su comentario: hay que asumir ese pasivo de sueldos y pensiones y crear una nueva Ferticol. Puede ser un proceso sano para familias y pensiones. Esta es la opinión de nuestros seguidores, de nuestros oyentes. Saludos a Luznelia, una emprendedora, una empresaria barranqueña, muy dinámica, muy enérgica. La esperamos por aquí, por Barranca. Gracias por estar siguiéndonos siempre, Luznelia, y en cualquier momento también esperamos que nos acompañe en un panel de emprendimiento. Está invitada Luznelia Acevedo para que nos acompañe aquí, para que nos cuente su emprendimiento, su nuevo negocio que sabemos que está aperturando allá desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos a unos mensajes de interés y en segundos retornamos aquí en Prospectiva. www.blatquillesfotógrafo.com. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote al canal CTVM. Retornamos en Prospectiva. Albert, hoy es viernes. ¿Qué tiene Albert? Chan Chan. Buenavista Social Club. Viernes
viernes con una temperatura bastante alta, doctor Carlos Iván, en Barranca Bermeja, y temas muy candentes, temas muy calientes. Sí, pues lamentable lo que ocurrió con fertilizantes, pero esos son temas. A ver, la venta de inmuebles es un contrato, una compraventa de un bien inmueble es un contrato solemne y formal, ¿no? Sí. O sea, y que deben ingresar esos recursos a las cuentas bancarias de fertilizantes. Tiene que estar toda la trazabilidad. Yo creo que estos corruptos, estos delincuentes dejaron huella. Es simplemente tener interés en descubrir la verdad de lo que pasó acá. Eso no puede ocurrir, que entre un gerente y otro se empiecen a tirar la pelota y al final se perdieron 63 mil millones de pesos, se quebró, se vandalizaron las plantas, se pararon y no pasó nada. Ahí está la trazabilidad. Tienen que funcionar los organismos de control, tiene que funcionar la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, y si no funcionan, pues nos encargaremos nosotros como veeduría de realizar las investigaciones correspondientes con los resultados que solamente nosotros sabemos dar. Yo le quiero contar y quiero combinar al gerente de Ferticol, sea Juan Carlos Sierra o sea Ernesto Bedoya, a que nos dé respuesta al derecho de petición que nosotros interpusimos, y vamos a presentar la próxima semana 2 derechos de petición más, con ocasión de esta charla que acabamos de tener y las conclusiones que acabamos de sintetizar con este importante equipo de trabajo. Doctor Carlos Iván Miranda, doctor Luis Alberto Arias, Edison, yo quiero desde este espacio importante de opinión de Barranca Bermeja, al cual se ha convertido en una tribuna de la comunidad, quiero dejar algo claro, doctor Miranda. Nosotros no defendemos a nadie en específico, llámese el gerente del partido X, el gerente del partido Y, el que estuvo hace 10 años. Ni atacamos a nadie. Ni atacamos a nadie. Lo único que queremos es que se conozca la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que se establezcan de los crímenes, responsabilidades que se han presentado en esta importantísima empresa Fertilizantes de Colombia, una empresa que le generó mucho desarrollo a esta región del Magdalena Medio, que le proveía de insumos agrícolas a los sectores productivos de este sector, como el sector cacaotero, el sector palmero, el sector agrícola de toda esta región del Magdalena Medio. Es la esperanza de la reactivación agrícola de esta región del Magdalena Medio, y que hoy se convertirá en una chatarrería, podríamos decir, pero también si se utiliza esta figura, ¿qué decirlo aquí? Si se utiliza esta figura, las fórmulas, que es un patrimonio, las fórmulas de los productos químicos que allí se elaboraban, pues podremos ver una empresa importadora y haciendo maquilas y sometidos al mercado internacional de los abonos nitrogenados para la producción agrícola en el Magdalena Medio. Yo sí estoy de acuerdo con la liquidación de Ferticol, porque hay que empezar de cero. O sea, este negocio no es viable en estas circunstancias de deuda y de desfalco y de abandono y de vandalismo y de corrupción. Pero también exigimos, y vamos a trabajar en ese propósito, que se establezcan responsables. Porque es que la idea no es simplemente buscar los responsables para que los judicialicen, para que paguen por sus crímenes de corrupción, sino que deben existir unos nuevos ricos con ocasión de estos 5 últimos años. Por supuesto. Con ocasión de esas ventas de esos predios, deben existir en Barranca Bermeja o en Bucaramanga unos nuevos ricos. En Ruitoque. Con casa allá en Ruitoque. Entonces, hay que identificarlos, individualizarlos, perseguirlos y entablar acciones de reparación en contra de ellos. Porque hay que quitarles lo que se robaron, tienen que restituir lo que se robaron, porque eso es patrimonio de los ciudadanos de Barranca y del departamento. No puede quedar ese tema en total impunidad. Ese es el objetivo de las acciones que con este equipo de trabajo que ya iniciamos y que combinamos nuevamente al gerente de fertilizantes a que dé respuesta al derecho de petición.
Usted en un panel la semana pasada que tocábamos el tema decía que habían sido evasivos cuando estamos solicitando esa información. violando flagrantemente el derecho, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Nosotros ejercimos el derecho de petición, artículo de rango constitucional, derecho fundamental, amparado por el mecanismo de tutela, ¿ya? Y respaldado, enmarcado en la ley 850 del 2003, que es el ejercicio de las veedurías ciudadanas, y que establece claramente entre estas dos normas que no se puede, está prohibido responder con evasivas y dilaciones un derecho de petición de carácter fundamental. Y tal cual, esa fue la respuesta, ya la hicimos pública, que nos dieron, que necesitaban un tiempo más para darnos esa información que le estamos pidiendo, información pública, que es pública, que debe estar en los archivos de fertilizantes, y que además es información acerca de compraventas y negocios jurídicos que son formales, que son por escritura pública, que se debieron haber recibido esos ingresos a través de las entidades bancarias, ¿ya? Es decir, la trazabilidad debe existir y debe estar completamente resguardada en los archivos de fertilizantes. ¿No han habido incendios en fertilizantes de casualidad? ¿No han habido incendios? Estaba pensando yo hace un momento que estábamos escuchando al doctor Arias. Hay que advertir a bomberos voluntarios por si de pronto... pero bomberos quedó ahí cerquita, ¿no? Que esa tutela, como lo decía Edison Loaiza, representante del sindicato, que extrañamente aparece en este momento ordenando la liquidación de fertilizantes, no vaya a coincidir con un incendio donde se desaparezcan todos los archivos. Bueno, hacemos un llamado a bomberos voluntarios para que esté atento, porque está de vecino bomberos voluntarios a menos de 200 metros, para que en caso que se presente algún incendio en fertilizantes colombianos. Porque una vez ordenada la liquidación, liquidada, y con un incendio, Dios no lo permita, que se desaparezcan todos los archivos, entonces no vamos a poder, sí, seguramente se nos dificultará más establecer dónde quedaron y en qué se gastaron, y quiénes son los responsables, y quiénes son los nuevos ricos allá en Ruitoque, ¿ya? Que se robaron esos 63 millones de pesos. O los más ricos. O los más ricos, ¿ya? Así, porque los ricos siempre quieren más, ¿no? Sí, los ricos más ricos y los pobres más pobres, esa es la dinámica en este país. Ellos, los ricos, tienen mucho, pero vienen por lo que les hace falta, por lo que los pobres o por lo que la clase obrera, la clase trabajadora necesita para seguir adelante. Ellos vienen también por eso. Saludamos a Edgar Uceda Díaz. Buenas noches, Edgar. Saludo especial, fiel seguidor de En Prospectiva. Totalmente de acuerdo con el doctor Iván Miranda, cuando la corrupción va bien, a nadie le importa la economía. Pocos se enriquecen con la pobreza de muchos. La liquidación en estos casos, vea, es lo más razonable. Es lo más razonable, dice Luzneli Acevedo. Pues bien, hemos llegado al final de este importante espacio. Agradecemos a nuestros panelistas en la noche de hoy, doctor Luis Alberto Arias, para despedirnos. Ya se fue el doctor Luis Alberto Arias. Loaiza está por ahí. Tampoco están. Bueno, doctor Miranda, entonces... Nos despedimos por ello. Gracias al doctor Arias. Gracias a Edison Loaiza del sindicato. Yo quiero pedirles, si nos están escuchando todavía, que nos envíen por favor todos esos documentos, todos esos informes de la Contraloría, de la Procuraduría, todos esos informes que levantó el sindicato, todos esos seguimientos, el resultado de esos seguimientos, esos resultados donde hablaban ese tema de la periodista contratada. Yo quiero que me den el nombre porque necesitamos llegar al fondo de estos asuntos. Entonces vamos a través del derecho de petición pedir toda esa información, todos esos contratos para entablar las acciones disciplinarias, penales y fiscales correspondientes. Bueno, muy bien, agradecerle a todos los que se conectaron en esta importante transmisión. El próximo martes, un tema importante, estamos detrás de temas importantes, doctor Miranda, la concesión de tránsito. Seguimos, están de moda las concesiones con ocasión de los 99 años de la Unión Sindical Obrera, la primera concesión que se cierne sobre los barranqueños desde antes de nacer como municipio fue la concesión de mares. La concesión de mares. Ya, entonces, y algo importante que nos decía el historiador Jesús González, la primera lucha social en Barranca Bermeja la dieron las mujeres, las lavanderas. Por eso nos alegra ver aquí a Luzneli Acevedo aquí,
con esa iniciativa, con esa lucha acompañándonos. Son muy importantes las mujeres y sí, fueron ellas las que dieron origen a esas 3 letras tan importantes, la Unión Sindical Obrera, y que siguen siendo importantes, pero que quizás hoy día están tan mal dirigidas y mal representadas por sus actuales dirigentes. Néstor Raúl Pulgarín Chicha nos comenta, dice, han desaparecido mucha documentación. Sigue llegando información. Los trabajadores que están allá cerca, aquí en esta tribuna de la ciudadanía, es bienvenida toda esa información. Nos despedimos hoy viernes con eso que tiene por ahí Albert, que nos hizo sonar ahorita. Nos despedimos con eso, doctor Miranda. Chan Chan. Bueno, nos despedimos, pero lo que viene ahorita luego, pues entonces vamos a ver qué acontece. Bueno, la despedida del programa, pero la noche, el fin de semana hasta ahora comienza. Me están debiendo algo que me prometieron esta semana, me dijeron que era felicitaciones públicas aquí a mi amigo y colega y compañero y camarada de lucha Carlos Moreno, cumplió años este año. 35. La edad es lo de menos, pero me alegra que sea su primer cumpleaños formando parte de este equipo al lado mío y Dios nos está acompañando en todo ese trabajo, estos objetivos que nos propusimos cumplir este año, y creo que vamos a llegar lejos con Dios, todo eso. El principio de Dios es la justicia. Dios es justo. Por eso nos motiva cada día a hacer ese ejercicio de la justicia social, de estar del lado de la gente, del lado de la comunidad, del lado del ciudadano, de la gente que sigue siendo atropellada por estos mecanismos administrativos institucionales. Estaremos siempre en esta tribuna del pueblo. Y Jesús es la verdad, el camino y la vida. Entonces nosotros lo único que queremos es aquí que se conozca y que se sepa la verdad. Bueno, mi querido Albert,